nacidos de la casa. Es el tema. Saque por favor, este es un tema tremendo, es un tema poderoso. ¿Y qué tal si nos adentramos en el libro de Génesis? Vamos al libro de Génesis. Pero antes de esto, yo quiero preguntarle cuántas personas de las que están aquí tienen más de 20 años de estar en la iglesia. Ahí está un hermano, hermana, un hermano. Levante la mano, no lo baje. Ahí está una hermana, un hermano allá. Ok, baje su manito, más de 20 años. Ahora yo le quiero preguntar a esos hermanos, ¿cuántos de los que empezaron contigo hoy no están aquí? Aló. ¿Cuántos de los que iniciaron hace 25, 30, 23, 21 años hoy no están aquí? Pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. Porque una cosa es llegar y otra cosa es permanecer. Lo voy a repetir. Una cosa es llegar y otra cosa es permanecer. Y aquí hay gente que de pronto tiene 15, 10, 5 años. No solamente llegaste, tú vas a permanecer en este lugar porque Dios te colocó aquí. Yo estuviera aplaudiendo. Yo necesito siquiera 5 locos que le crean a Dios, que digan: Pastor Areli, profeta Areli, suelta la palabra. Tú no llegaste a este lugar para regresar atrás, para irte para otro lugar. Tú llegaste para quedarte. Alguien diga aleluya. Por eso en el libro de Génesis capítulo 11, colócamelo en pantalla por favor. Quiero que ahí en el video me ayuden fuerte. Génesis 11, 27 al 32. Podemos hablar hoy de un hombre llamado Taré. Diga conmigo, Taré. Taré era el padre de Abraham. Y dice la Biblia en Génesis 11, 27, y estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Tuvo 3 hijos. Y engendró a Abraham, engendró a Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. O sea que Lot era nieto de Taré. Era hijo de Harán y era sobrino de Abraham. Pero dice que murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. El papá de Lot se muere. Y dice que tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Sigue. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, o el nieto, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera. Yo quiero que te quedes en ese texto. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Hay gente que todavía no la ha agarrado. Y tomó Taré. ¿Quién tomó? Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Escúchame bien, la promesa no era para Abraham, la promesa era para Taré. Espérate que el de la batería se me quedó. La promesa no era para Abraham, la promesa era para Taré. Por eso Taré salió, pero se quedó en el camino. Lo que te quiero decir es que hay gente que se quedó en el camino y tú no estabas allí, pero a causa de que ellos se quedaron, Dios levantó los Abraham que se iban a disfrutar las bendiciones. Ay, Dios mío, alguien tiene que aplaudir en esta hora. Hay gente que no lo disfrutó, que no permaneció, pero los que estamos aquí lo vamos a disfrutar. ¿Dónde están los Abraham? ¿Dónde está la generación que dice: aunque un Taré haya muerto en el camino, se haya quedado en el camino, yo sí lo voy a disfrutar? Alguien debería aplaudir. Alguien que diga: ¿dónde están los Abraham? Yo necesito ver dónde están los hombres y mujeres, dónde están las Saraí, dónde está la generación que sí lo va a ver. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Verso 32. Y fueron los días de Taré 205 años. Y murió Taré en Harán. En el camino él murió. Él se quedó en el camino. Dile: no te quedes en el camino, dile: avanza. Y es impresionante, porque el Señor me hablaba de lo que significa el nombre de Taré. Y aquí hay revelación. ¿Lo digo o no lo digo?
Porque el nombre de Taré significa sitio, estación o paradero. Casi nadie dijo amén. El nombre de Taré significa sitio, significa estación o paradero. Eso significa que no es permanente, es algo pasajero. Hay gente que son Taré en tu vida. Casi nadie dijo amén. Por eso hay gente que se pone a llorar por el que te abandonó, por el que te dejó, por el que se fue. Lo que tú no sabes es que ellos son los Taré de Dios. Es gente que estará en un tiempo, que estará en una época, que estará en una temporada, pero llegará el momento que ya no estarán contigo, porque Dios no te llamó para caminar con Taré. Dios te llamó para caminar como Abraham. Alguien debería aplaudir, alguien que pegue grito de guerra, alguien que diga aleluya, alguien que diga amén. Es que yo me voy a meter en terreno peligroso aquí. Porque la diferencia entre Taré y Abraham es que Taré salió y todavía era idólatra, pero Abraham salió soltando la idolatría. Por eso cuando usted va a salir a lo que Dios te quiere llevar, tú tienes que soltar todo aquello que te impide llegar a la tierra y al destino que Dios tiene para ti. Hay unos Taré que quieren entrar a la tierra con idolatría, pero aquí estamos los Abraham, que si tenemos que soltar el pecado, la iniquidad, la idolatría, estamos dispuestos a soltarlo. Alguien debería aplaudir, alguien que pegue guerra. Hoy hay gente que tuvo que soltar la cobija, que tuvo que soltar la sábana para poder estar aquí. Aproveche este tiempo, por favor. Aquí hay gente que esta madrugada Sabaná lo quería ropar. Es un demonio nuevo, Sabaná. Sabaná, ese frío, hermano. Y yo no sé, pero el sueño cuando está lloviendo es sabroso, es más sabroso. Y tú te quieres como arropar. Yo tengo una cobijita café. Vea, esa cobijita, a veces el enemigo la quiere usar, pero yo le dije, me sacudo. Y diga conmigo, shake. Shake es sacudirse en inglés. Estoy en un nivel de inglés terrible. Dile, sacúdete de todo Sabanás que te quiera arropar. Por eso muere Aram su papá. ¿Y sabes qué hace? Colócame Génesis 12 del 1 al 5. Colócame Génesis 12 del 1 al 5. No coma cuento, coma palabra. Mira lo que dice Génesis 12 del 1 al 5. Pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y yo bendeciré Nueva Jerusalén consolata a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, Nueva Jerusalén consolata, yo los maldeciré. Pero en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo estuviera aplaudiendo, yo estuviera diciendo amén. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, él obedeció. Pero había un problema. Pregúnteme cuál es el problema. Que Dios le dijo a Abraham: sal con tu esposa. Pero él se llevó al sobrino. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Sigue. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, que era Lot de Abraham, el sobrino, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Tremendo esto. Dios le dice: mira, Abraham, sal de allí. Está hablando que tenía que irse él solo con su esposa, pero él viene y dice: no, Señor, yo tengo que llevarme a mi sobrino, pobrecito, mi papá se murió, el papá se le murió. Por eso él lo hizo por consideración, por ayudarle y porque estaba solo. Pero a veces cargamos con cosas que llega un tiempo en nuestra vida que nos vamos a dar cuenta que fue el peor error que cometimos. A veces estamos cargando con gente que llega un momento que tú dijiste: yo lo que hice fue perder mi tiempo allí. Por eso yo le he venido a hablar a gente: si usted va a meter a alguien a su casa, órele a Dios. Si usted va a meter a alguien en su vida, órele a Dios. Si usted va a meter a alguien en su empresa, órele a Dios. Deje de estar metiendo gente que Dios nunca le dijo que usted introdujera en su vida. Yo pensé que el de la batería iba a sonar, que alguien iba a pegar grito de guerra. Yo he venido
venido a declarar que la gente incorrecta se va y llega la gente correcta de Dios para tu vida. Alguien debería aplaudir. Diga aleluya, por favor. Por eso todo marchaba bien. Al principio todo iba bien. Abraham le decía, lo a esto, y lo hacía. Abraham le decía, lo para que me haga esta vuelta allá en Servientrega, en Interrapidísimo. Y Abraham agarraba la mototaxi y iba. Pero pasó un problema. Pregúnteme cuál fue el problema. No, pero pregúnteme cuál fue el problema. Está en Génesis 13. En Génesis 13 está el problema, colócalo. Génesis capítulo 13. Mira lo que dice Génesis capítulo 13. Y subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y siempre Hay gente que está como el miércoles, pregúnteme cómo así, en la mitad. Y con él Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Tenía ganado. ¿Tenía qué? Plata y tenía oro. Hace rato que no estoy hablando de Abraham. Aquí hay gente que va a tener ganado. Aquí hay gente que va a tener plata y aquí hay gente que va a tener oro. Hay gente que no lo cree, pero yo lo creo y el que lo crea lo verá. Ya yo tengo 2 vaquitas. Voy bien. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Diga conmigo, Ai. Al lugar del altar que había hecho allí antes, se invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Sigue. Y también Lot, que andaba con Abraham. ¿Andaba con quién? Tenía ovejas, tenía vaca y tienda. La Biblia dice que él andaba con Abraham y Dios también lo prosperó. Cuando tú andas con un hombre y una mujer de Dios, Dios también a ti te va a prosperar. Lo voy a repetir. Cuando usted anda con un hombre y una mujer de Dios, Dios también a ti te va a prosperar. Alguien debería aplaudir. Cuando usted tiene una buena cobertura, Dios también te va a bendecir y te va a prosperar. A veces hay gente que dice, ven acá, pero yo veo que el único que tiene carro es el pastor. El líder tiene carro y yo no tengo carro. Es que cada quien recibirá la medida de su generosidad. Porque Dios no va a bendecir al que no siembra, al que no da. Se fueron los amén, se dañó el mensaje. Yo no sé qué está pasando, pero a veces hay gente, yo escucho a gente que dice que ahora que yo tengo la camioneta, una señora dijo, ven acá, y la pastora con camioneta y tú a pie. Y hay gente que piensa así. Pero si usted le es fiel a Dios y si usted camina en los principios de Dios y usted camina bajo una cobertura de poder como la que está, yo le aseguro que el 2024 no cerrará igual. Alguien debería aplaudir. Alguien pegue grito de júbilo. Alguien pegue grito de guerra. Alguien diga aleluya en esa mañana, por favor. Y él tenía ovejas, tenía vacas, tenía ganado y la tierra. Mira esto. Cuando empezó humilde. Cuando empezó, todo lo que Abraham le decía, lo hacía. El problema fue cuando Dios lo empezó a prosperar a través de Abraham. El problema es que hay gente que se le olvida a través de quién recibió la palabra, a través de quién Dios activó los dones, a través de quién recibió la oportunidad. Hay un silencio, casi nadie dijo amén ni dijo gloria a Dios. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Él le dijo, ven acá, hay un problema aquí. Esta tierra ya nos está quedando pequeña. Cuando empezó, él lo veía y decía, qué privilegio estar con Abraham, qué bendición, qué honra caminar con Abraham. Lo voy a decir. Si usted me dice que yo la suelte, yo lo suelto. Pero cuando él empezó, él veía a Abraham así. Pero cuando Dios lo prosperó, ya él veía a Abraham así. Hay gente que no la agarró.
Cuando él empezó, él lo veía grande. Él decía: qué privilegio caminar con Abraham. Pero cuando Dios lo empezó a bendecir, ya él no veía a Abraham igual. Por eso Dios me dijo: no camines con gente que te tolere, camina con gente que de verdad te ama y te honra. Alguien debería aplaudir, alguien diga aleluya, porque a veces hay gente que te ama porque le toca, pero habemos gente que amamos porque se nos ha revelado. Alguien debería aplaudir, alguien que pegue grito de júbilo, alguien debería decir aleluya en esta hora. A veces hay gente que te ama porque le toca, pero qué bueno es caminar con gente que ama porque de verdad se le ha revelado. Es sincera, casi nadie dijo amén. Y este hombre veía la cobertura de Abraham como una bendición. Y dice la Biblia: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo, escuche bien, no lo quite. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Aló. Dile, identifica bien a tu enemigo. Oye, vas a pelear con Abraham en vez de pelear contra el cananeo y el fereceo. Hay un silencio aquí. Oye, este hombre, en vez de pelear contra el cananeo, el fereceo y todo lo que termine en lo feo, él se puso a pelear con el que le dio la mano, con el que lo apoyó, con el que creyó en él. Por eso hay alguien, lo digo o no lo digo, lo suelto o no lo suelto. Hay gente que son leones dentro de la iglesia, pero son gatitos allá afuera. El verdadero enemigo no es tu pastor, no es tu pastora, no es el apóstol, no es el líder. El verdadero enemigo se llama diablo, se llama brujería. Alguien debería aplaudir. Usted tiene que identificar los verdaderos enemigos. Sigue. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos. Mira, diga conmigo: espíritu de sabiduría. Él era un estabilizador. Él era un hombre, un pacificador. Abraham tenía una sabiduría. Abraham dijo: ven acá, yo no voy a pelear contigo, porque hay mujeres que hay que dejarlas peleando solas. Los esposos digan amén. Yo le pregunté a un varón y yo le dije: ¿cuántas veces tú has peleado en estos 10 años de matrimonio? Me dijo: nunca. Pero varón, dame ese código. Me dijo: es que ella es la que pelea sola. Yo no digo ni mu. Hay hombres que no tienen ese manto todavía. Ella le dice uno y ellos le dicen 3. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? Somos hermanos. Tremendo. Yo no quiero ni que haya problema ni haya dificultad, porque nosotros somos hermanos. Y mira la palabra de sabiduría que él da: no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la ¿qué? Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. ¿Qué vio? La llanura. Y en la llanura hay lagos, hay manantiales. ¿Amén o no amén? Él vio que había y que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Para dónde agarró Lot? Diga conmigo: para la llanura. ¿Y para dónde? Colócale. Entonces, verso 10: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura, que era de riego, y él dijo: voy para allá, voy para la llanura. Verso 11: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Mientras este agarró la llanura, Abraham agarró el desierto. Yo le pregunto: ¿qué es mejor, la llanura o el desierto? Hábleme en lo físico. Si usted le dice: ven acá, te ofrezco la llanura y te ofrezco el desierto. En la llanura hay huerto de riego, hay manantial, pero en el desierto no hay ni agua. ¿Qué agarras tú? Diga la verdad.
Entonces él dijo: yo me voy para la llanura. Lo que fue, y agarró y cogió para el desierto. ¿De qué vale tener una llanura si Dios no está en la llanura? ¿De qué vale estar en un lugar donde hay riego, donde hay agua, pero Dios hace rato que no está? Yo prefiero un desierto donde Dios esté que una llanura donde hace rato Él no está. Alguien debería aplaudir. Alguien pegue grito de guerra, porque si en el desierto Dios está, van a haber manantiales, van a haber ríos. Alguien debería aplaudir. Aquí hay gente que preferiblemente pasa el desierto, pero que Dios esté contigo. Yo voy a preparar un mensaje que se llama disfruta tu llanura. Dile, disfruta tu llanura. Y Lot dijo: coroné. Lot dijo: aquí el que va a salir ganando soy yo. Alguien que diga: suéltala. Pero aquí pasó algo. Pregúnteme qué pasó. Antes de eso, te voy a decir qué significa el nombre de Lot. El nombre de Lot significa cubrir, significa velo. A veces hay gente que el enemigo le coloca un velo para que no vean lo que tienen que ver, para que tú no veas la bendición y el lugar donde Dios te colocó. Por eso usted ve admirándolo de afuera cuando pueden bendecir lo que está dentro. Para mí no hay mejor ministerio que el Ministerio Internacional Apostólico por la Fe. Para mí no hay mejor iglesia que la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Y escúcheme bien, yo he ido a iglesias. Yo he ido a iglesias con 15,000, con 5,000, con 10,000, con 30,000. Yo he ido a eventos donde, Dios mío, nada más falta que el pastor tenga inteligencia artificial, con lujo, con una cantidad de cosas. Pero para mí no hay ministerio y no hay iglesia mejor que el lugar donde Dios me colocó. Casi nadie dijo amén. Alguien que diga: suelta eso, porque allá afuera para ellos es la mejor iglesia, pero para mí es el lugar que me recibió, que me acogió, que creyó en mí. Alguien debería aplaudir. Alguien que pegue grito de guerra. Alguien que bendiga la Nueva Jerusalén de la Consolata y diga: este es mi Jerusalén. Por eso el nombre de Lot significa también, ¿lo digo o no lo digo? El nombre de Lot significa cobertura. ¿Qué chiste este? Significa cobertura, pero se sale de la cobertura. El nombre de Lot significa el que camina bajo una cobertura. Pero cuando él ya se creyó ya grande, él dijo: me salgo de aquí. Pero también el nombre de Lot significa mirra. Diga conmigo: mirra. Y la mirra era utilizada con 3 propósitos. El primero, con la mirra embalsamaban a los muertos. Con la mirra hacían perfume, pero con la mirra también curaban heridas. El que lo entendió, lo entendió. Hay los que Dios va a permitir en tu vida para que sepultes lo muerto. Hay los que Dios va a permitir en tu vida para que se curen heridas. Y hay los que Dios va a permitir en tu vida para que dentro de ti salga el mejor perfume. Alguien debería aplaudir. Alguien que pegue grito de guerra. Diga conmigo: todo pasa con un propósito. Pero en el momento no lo entendemos. Yo no sé qué pensaría Abraham. ¿Qué Abraham pensó? Entonces tú tienes los en tu vida. Pregúnteme cuáles son los los. Gente que tienes que dejar a un lado para que Dios te prospere y te bendiga. Es gente que tú tienes un lazo almático. Es gente que tú sabes que no te conviene. Es gente que tú sabes que realmente no son leales contigo. Pero tú tienes un lazo tan profundo y almático que no lo quieres soltar. Espíritu Santo, ¿por qué me vas a meter en esto? ¿Lo digo o no lo digo? Y tú sabes que se fue de la iglesia y se fue hablando mal y habla mal de los pastores y habla mal de la cobertura, pero tú sigues comiendo con ellos. Porque tienes un lazo almático. Es que fue mi líder. Es que el que me dio el ABC del evangelio. Él me enseñó el nacho espiritual. Sí, pero se torció. Su corazón no es recto. Porque el que verdaderamente te ama no te saca del lugar de tu propósito. Alguien debería aplaudir. Yo no sé, el que no aplauda, la cosa está.
Por eso a pesar, por eso el Señor me decía, una cosa es la palabra y otra cosa es la genética. Por eso la palabra crea, pero la genética forma. Por eso yo me preguntaba, ¿por qué hay gente que puede durar 20 años, 30 años, 15, 10 años en una iglesia y no agarran el espíritu de la casa? Y Dios me dijo, es que la palabra crea, pero lo que forma es la genética. Y hay gente que llega y no capta el espíritu del lugar donde está. Casi nadie dijo amén. Y usted ve gente que llega a la iglesia y dice, yo vengo de la iglesia Los Arcángeles de Fuego y de Poder. Yo vengo de la iglesia Los Ángeles del tercer cielo. Y tú dices, pero ven acá. Y dices, ven acá para que haga el discipulado. No, ya yo solo hice. Ven acá para que entres a Efón. No, ya yo hice eso. No, mira, para que yo bautizaba. ¿Y cómo es que acá voy a empezar de cero? Puedes tener el conocimiento, pero necesitas el espíritu del lugar donde Dios te colocó para que pueda fluir en otra dimensión. Alguien debería aplaudir. Necesitas tener la genética de la casa. Casi nadie dijo amén. Por eso es preferible que el que llegue empiece de cero. Vaya a su retirito Veraca, haga su escuela de líderes, tenga su líder. Casi nadie dijo amén. Casi nadie dijo gloria a Dios. Hay un silencio en el auditorio. Y Lot, no, a pesar de que caminó con Abraham, hay cosas que él no recibió de Abraham. Una cosa es caminar con Abraham y otra cosa es recibir del espíritu que está en Abraham. Lot no era humilde. Fíjese que Abraham era un hombre humilde. Y hay tres personas en la Biblia que fueron nacidos de la casa. El primero es Eliezer. Diga conmigo Eliezer. Y estos tres personajes representan una etapa en la vida de Abraham. El primero fue Eliezer. Eliezer significa el tiempo donde Dios te da una promesa y no se ha manifestado. Eleazar era el criado que está en Génesis 15, cuando él le dice, Señor, me va a heredar mi criado. Eliezer el damaseno, él representa el que está contigo. Lo digo o no lo digo. Los Eliezer llegan a tu vida cuando Dios te da una promesa. Gente que están allí aunque no se ha manifestado. Los Eliezer cuidan la promesa como si fuera suya. Gente, y tú tienes que aprender a bendecir a los Eliezer en tu vida. Casi nadie dijo amén. ¿Sabe qué gente yo honro? Los que se montaron en el carro cuando yo todavía no sabía manejar. Ahora todo el mundo me pide chance, pastora, y monta, pero los que, mira, eso sí era adrenalina pura. Y me invitaron a Arjona, Fuego Santo, y yo me llevé 4. Es más, hasta mi mamá se me torció. Mi mamá me dijo que cuando aprendas a manejar él, yo no me ni loca me monto ahí. Se me torció la señora Eva. Que no escuche esto. Y yo iba, y tú sabes que en Arjona hay bastante curva. Y yo me estaba saliendo y me, ¡hay poder! Y había uno, en Preston gritaba, ¡hay poder! Pero yo honro a esa gente porque ellos creyeron cuando nadie creyó. ¿Cuántos dicen amén? Honra a los Eliezer. Gente, ¿lo digo o no lo digo? Gente que están contigo cuando tú no tienes nada. Ellos están ahí. Dios te ha prometido grandes cosas y los primeros que creen son los Eliezer. Alguien debería aplaudir. Qué bueno es tener Eliezer que contra viento y marea están contigo. Alguien debería aplaudir. Alguien diga aleluya. Eliezer representa el tiempo donde Dios te da una promesa y no se ha manifestado. Ellos están ahí. Después vienen los Ismael. Acuérdese que Abraham no podía tener hijos. Y entonces Sara le dijo, mira, ¿has visto a Agar? Mira, es linda, hermosísima. Y dice, llégate a ella. Y efectivo, Abraham como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y obedeció. Y se acostó con Agar. Y tuvieron a quién? A Ismael. Ismael son las épocas en donde son los que nacen en épocas donde tú tratas de ayudar a que Dios cumpla la promesa.
Hay gente que Señor, yo te quiero echar la ayudadita. Yo sé que tú me quieres ir a las naciones. Yo llamo y me hago una agenda y punto. Señor, tú sabes que yo quiero hacer esto, y empezamos a creer que podemos ayudar a Dios, porque los Ismael son etapas de carne en el hombre, donde queremos meter la carne y no queremos esperar en el espíritu. Aunque nadie diga amén, no estamos dispuestos a esperar, pero aquí hay una generación de hombres y mujeres que están dispuestos a esperar el tiempo y la perfecta voluntad de Dios. Si puedes aplaudir al Rey, apláudelo, diga aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a esperar? Son la etapa donde yo quiero ayudar a Dios, y entonces empiezas a tener cosas que no hacen parte del diseño de lo que Dios te prometió. Yo lo llamo los ayudadores. Hay gente que son los ayudadores, ayudan a Dios. Dile: Dios no necesita tu ayuda. Lo que Él va a hacer, lo va a hacer contigo o sin ti. Lo bueno es que los Ismael son bendecidos. No son tan bendecidos como los Isaac, pero Dios nunca se olvida de ellos, porque Ismael fue próspero y bendecido. Dios le dijo a Abraham: tranquilo, yo me hago cargo de él. Qué tremendo y grande es nuestro Dios, que se hace cargo y resuelve lo que parece que son tus errores. Él no lo desechó, lo ayudó. A veces desechamos a los Ismael. Ismael representa gente que camina en la carne, pero tiene algo de Dios. Casi nadie dijo amén. Hay gente que están carnales y todo, pero vienen a la iglesia, siguen viniendo el ayuno, y si siguen buscando a Dios, puede que Dios haga algo grande con ellos. Alguien debería aplaudir. Alguien que pegue grito de guerra, que diga aleluya. Hay Eliezer, hay Ismael, pero también hay Isaac. Los Isaac son los que llegan en el tiempo propicio para ti. Y aquí le voy a soltar un código a los papás. Se lo suelto. ¿Dónde están los padres y las madres aquí? Ahora levante la mano los que tienen mínimo 2 hijos. 2 hijos. ¿Será que tus hijos son iguales? Y yo te voy a decir por qué. Alguien que diga suéltala. Tus hijos tienen perspectivas diferentes del dinero, porque reflejan la época en que tú vivías cuando los tuviste. Ellos reflejan, por ejemplo, si el mayor nació en tiempo de pobreza, lo ahorra todo. Esa moneda que tú le das lo va encaletando. ¿Amén o no amén? Porque él dijo: el barro se aprieta, yo voy a encaletar mi plata. ¿Eso no es? Todo lo guarda. Y tú dices: pero no mami, deja eso ahí, solo voy a guardar. Si nació en tiempo de abundancia, lo bota todo. Pueden ser producto del mismo padre y de la misma madre, pero el ambiente lo forma de una manera diferente. Por eso tenemos que descubrir esa gente, porque los Ismael no son malos. Lo que pasó es que son en una etapa de tu vida donde tú hiciste una relación en una dimensión que no era la más elevada, pero también son nacidos de casa. Casi nadie dijo amén. Y a veces los Isaac no toleran a los Ismael. A veces los Isaac dijeran: ¿cuándo Ismael se va a ir de la iglesia? Dios mío, ya estoy cansado ya de la carnalidad. Pero Dios hará su obra en los Ismael. Dios hará la obra en aquellos que están peleando batalla. Alguien debería aplaudir, que están peleando con áreas en su vida que le tienen que entregar a Dios. Que nadie diga amén. Entonces, estas 3 personas fueron 3 nacido de la casa diferente. El primero, Eliezer, cuando no se manifestó la promesa. El segundo, en la época donde Abraham quiso ayudar a Dios, que fue Ismael. Y el tercero, Isaac, que fue en el tiempo del pleroma y el cumplimiento. ¿Qué tal si vamos al libro de Génesis, el capítulo 14? Génesis 14. Génesis 14, colócalo por favor. Y aconteció en los días de Aramfel, rey de Sinar, rey de Lazar, que Ladomer, rey de Elán, ahí está un nombre para sus hijos, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma. Sigue. Y todo esto se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado actualmente. 12 años habían servido a Kedorlaomer
y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas. Sigue. Y a los horeos en el monte de Seir hasta la llanura de ¿dónde? Ahí está. ¿De dónde? De Parán, que está junto al desierto. Sigue. Y volvieron y vinieron en Mizpah, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el de Gomorra, el de Amma, el de Seboy, el de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batallas en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Lantidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Aror, rey de Lazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también ¿a quién? Y tomaron también ¿a quién? Hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y tomaron sus bienes y se fueron. No solamente lo agarraron a él, agarraron su familia y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Marré el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó. ¿A quién armó? Dígalo fuerte. ¿A quiénes? Los nacidos, grítelo fuerte, los nacidos 318. ¿Cuántos eran? Pero grítelo fuerte, los 318. Yo he venido a profetizar que esta mañana se levantan los 318 de Nueva Jerusalén con solata. Yo pensé que habían venido hoy. Alguien que pegue grito de guerra. Y cuando yo veía esto, yo decía, wow, este número es profético. Pregúnteme por qué. Porque el 3 representa Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 1 representa a Dios en el centro. Y el 8 representa nuevos comienzos. Y Dios me dijo, ¿se lo suelto o no se lo suelto? Recuerde que el 3 Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 1 es Dios como centro. Y el 8 es nuevos comienzos. Y Dios me habló y me dijo, Areli, di la Nueva Jerusalén consolata, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en un nuevo comienzo para ellos. Y Él será siempre el centro. Alguien debería aplaudir. Alguien pegue grito de guerra. ¿Dónde están los 318? Pero cuando tú sumas el 3 y el 1 es 4, y cuando tú sumas el 4 y el 8 son 12, que representa gobierno, que representa autoridad, que representa sobre tu vida algo poderoso. Yo no sé, pero algo va a pasar el 12. Lo voy a repetir, algo va a pasar el 12. Yo he venido a hablarle a gente que algo se va a desatar de aquí a 12 días en tu vida. Alguien, algo profético. Alguien que pegue grito de guerra. Alguien que diga, yo lo creo. Alguien que agarre, diga 12, 12, 12. Algo sobrenatural se le va a soltar a alguien aquí de aquí a 12 días. ¿Y qué hizo él cuando vio la crisis? Él dijo, yo necesito un equipo. Yo necesito un escuadrón. Él no convocó todo el pueblo. Él convocó a los criados y a los nacidos en la casa. Porque a veces en la iglesia hay gente que no nació, pero se criaron aquí. De pronto estaba en otro lugar y viniste y captaste la visión y estás sirviendo. Por eso aquí se hace una claridad, que estaban los nacidos y los que estaban criados en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo firmemente que aquí hay nacidos y criados en la casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y él dijo, tengo que armarme. Yo no sé si tú vas a agarrar esto. Alguien que diga, suelta la palabra. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo suelto o no lo suelto? ¿A
Acuérdese contra quién pelearon los criados de Lot. Pelearon contra los pastores, los criados de Abraham. Está hablando que con los que ellos pelearon antes eran los que los iban a defender ahora. Ten cuidado de estar peleando con tu hermano, porque pueda que él sea el instrumento de Dios para ir a liberarte. Alguien debería aplaudir, alguien pegue grito de guerra, alguien diga aleluya. Con el que hoy peleaste pueda que sea el que te va a liberar, el que te va a ayudar. Alguien debería decir aleluya en esta hora. Por eso mira al que está a tu lado, sácale el dedo profético y dile, deja de estar peleando. Imagínate los mismos. Aquí hay algunos que le hubiera dicho a Abraham, mira para ahí, aló, conmigo, no cuentes conmigo. Se le hubiera metido el espíritu al surdo, no cuentes con yo, tan mal que se portó Lot. No, señor, conmigo no cuente, aló. Pero esta gente, Abraham los había formado por fuera, pero también por dentro. Por eso él convocó un equipo. Él colocó sus criados, sus hijos espirituales. Y yo le decía, ¿qué características tienen los 318? Los primeros son fieles. Son fieles. Hay gente que cuando los pastores no están, ellos no vienen a la iglesia. Por eso yo en mi iglesia, yo sé los que viajan conmigo y los que no viajan conmigo. Hay gente que el mismo día que tú sales, ellos viajan contigo. Y uno dice, pero Dios mío, estaba en Argentina, y también se fueron. Y si uno dura 15 días, ellos regresan. Y ellos creen que están engañando al pastor, pero se están engañando ellos mismos. Porque aunque yo amo a mis pastores, yo tengo que serle fiel al pastor de los pastores, que se llama Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Alguien debería aplaudir. Por eso hay que ser fiel. Por eso el apóstol Pablo dijo, en mi ausencia como en mi presencia. Es más, la gente más fiel es la que está cuando tú no estás. Esa es la gente más fiel. Hay un silencio aquí. Número 2, son leales. Es gente leal. A veces en la iglesia hay hermanitos y que escuché. Y yo le digo, pero tú ¿por qué escuchas tanto? ¿Usted no conoce a algún hermano así? Y que escuché que estaban diciendo, y yo le digo, a mí no me preocupa el que habla, a mí me preocupa es que tú escuchas. Por eso en este mes de amor y amistad la suelto. A veces usted tiene que tener amistades con propósito. Tiene que unirse a gente que realmente sea leal. Porque a uno no le preocupa los que hablen en las espaldas. Le preocupa es el amigo que dice que es amigo, pero se quedó escuchando. No te defendió, no se paró de ahí. Porque el que es verdaderamente amigo te dice, guama me implica, y dice, de mi autoridad no vas a hablar, de mi amigo no vas a hablar. Y si es así, goodbye, le doy tijera a esto, aunque nadie diga amén. Pero hay gente que se siente cómoda escuchando. ¿Por qué te sentiste cómodo escuchando hablar de mí? Casi nadie dijo amén. Por eso hay algo que se tiene que seguir hablando y ministrando, y el poder que hay en la lealtad. Tenemos que aprender a ser leales. Dile, sé leal. Sé leal. Tercero, ellos fueron entrenados en el desierto. ¿Cuántos aquí han sido entrenados en el desierto? ¿Cuántos aquí han sido entrenados en el desierto? Esto nacido en casa, no eran de la promesa en el sentido de que no habían entrado a la tierra prometida. Ellos fueron entrenados por Abraham en el desierto. Si tú estás en un desierto, estás en uno de los mejores lugares para ser entrenado. Por eso no mires tu desierto como la peor calamidad. Mira tu desierto como la mejor oportunidad. Yo voy a repetir eso. No mires el desierto como tu peor calamidad. Mira el desierto como tu mejor oportunidad. Si puedes aplaudir al Rey. Yo creo que el mejor escenario para ver lo grande de Dios se llaman los desiertos. Por eso una persona de Nueva Jerusalén consolata se la echamos al que sea.
Porque tú no le vas a hablar de doctrina porque tiene doctrina. Tú no le vas a hablar de fuego porque tienen fuego. Tú no le vas a hablar tanto de oración porque son de oración. Usted está entendiendo. No le vas a hablar de proceso porque lo que han sido es procesado. Por eso uno de los 318, ellos fueron entrenados en el desierto, porque el desierto es caluroso, incómodo, complicado. Así que los nacidos en casa sabían hacer sabían hacer de nada algo, de lo poco mucho y de lo pequeño algo grande. Por eso la experiencia que has tenido en tu vida financiera es porque Dios te está preparando para algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay gente que está atravesando procesos fuertes. Más, han dicho que los meses más difíciles en la finanza es septiembre, octubre y noviembre. Pero te tengo noticias, estos serán los meses donde más verás la gloria de Dios en tu economía. Yo pensé que la batería iba a sonar, que alguien iba a pegar un grito de guerra, que alguien iba a decir aleluya. Hoy se van a soltar recursos, se van a soltar milagros económicos. Alguien lo está creyendo, alguien lo está profetizando. Número 4, son gente de altar. Los nacidos en casa es gente de altar. Número 5, tiene un espíritu de guerra. ¿Cuántos guerreros hay aquí? Número 6, están armados y son peligrosos. No me pises el dedo gordo porque grito. Número 7, tienen el ADN de la casa. Ay, 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 ay. Diga, yo tengo el ADN de esta casa. ¿Aló? Yo tuve una líder en la iglesia, ¿lo digo o no lo digo? Que yo le dije, te voy a dar la oportunidad, porque ella estuvo en la iglesia cuando comenzó y se fue a otra iglesia y después se fue a otra y así. Y yo le dije, te voy a dar la oportunidad. Mira, eso fue el desastre grande. Ella todo lo cuestionaba, pero casi porque hacen esto. Y uno le decía algo así, no. Y un día en la escuela estaba dando otros manuales que no eran del ministerio. Estaba dando el manual de donde ella venía. Y le decía, donde yo venía hacían así. Donde yo venía hacían así. Y un día le dijo, bueno, váyase por donde usted venía. Porque si usted se acopla más allá de donde usted venía y usted no se acopla aquí, como la canción de Miche, arranca y vete, arranca. Arranca, mi hermano. Porque hay gente que todo lo cuestiona. Es que donde yo estaba lo hacían así. Eso era allá. Pero aquí hay una línea, aquí hay una genética, aquí hay una visión. Alguien debería aplaudir. La visión no se tiene que acoplar a ti. Tú eres el que te tienes que acoplar a la visión. Tú tienes que tener el ADN. Dile que está a tu lado. Tú tienes que tener el ADN de la casa. Usted tiene que tener ese ADN, sí o sí. Usted lo tiene que captar, aunque nadie diga amén. Pero se tenía que decir, se dijo. Usted tiene que tener el ADN de esta casa. Dile que está a tu lado, agarra el ADN de la casa. ¿Por qué es importante? Porque mucha gente quiere fluir, avanzar y crecer sin el ADN. Para verlo necesitas recibirlo. Y el problema es que hay gente que quiere tener eso, pero no puede. Usted tiene que recibir el ADN. Y el Señor me hablaba y me decía, Arelis, lo que pasa es que hay gente que no son hijos, son prótesis. Hay gente que son una prótesis. Usted no ha visto a la gente que usa una prótesis. Y usted la ve ahí, pero esa prótesis hay cosas que no puede hacer. Aunque está allí, no cumple la función que tiene que cumplir. Es más, la prótesis es dura. No duele. Por eso hay gente que no le duele que se pierdan las almas. Usted ve que hay gente que ve el ventilador prendido y no lo apaga porque no le duele el recibo de la luz. Está en el poquecillo y se tiran y parten la silla porque son una prótesis. Pero el verdadero hijo fiel y leal, nacido en la casa, cuida el sonido, cuida los instrumentos, cuida la silla, cuida. Alguien debería aplaudir. Alguien que pegue grito de guerra. Y te van a llamar sapo, y te van a llamar chupamedia, y te...
Casi nadie dijo amén. Yo no sé, pero hay un silencio aquí. Pero es necesario, se tenía que decir, se dijo. Usted tiene que tener el ADN de la casa. Número 8, se involucran en la visión. 20 años calentando la misma silla. Una hermana me dijo, ¿por qué no viniste al ayuno? Estaba orando para que Dios me confirmara. Pero cuando iba para la discoteca, el diablo no le confirmaba, ya iba. Una cosa, tienen una espiritualidad impresionante. Orando, ¿cómo que Dios no va a querer que usted ayune? Que usted ore, que usted... Eso es de sentido común, de lógica, amén o no amén. Hay que involucrarse en la visión. Y voy a soltar un código aquí, lo suelto. Un día Dios me dijo, se tiene que levantar la iglesia M. Pregúnteme, ¿cuál es esa? La iglesia M, acuérdese cuando Jesús llegó a casa de Lázaro. Y la primera que lo recibió, ¿quién fue? María. Y dice la Biblia que María lo recibe. Y dice la palabra que se siente a escuchar ¿qué? La palabra, adorarle, a recibir. Pero dice la palabra que Marta estaba ¿qué? En los quehaceres. Yo siempre escuché el mensaje, yo lo prediqué también, de afanada y turbada está. Pero el Señor me dijo, es verdad que se afanó, pero Arely, escucha esto, lo digo o no lo digo, lo suelto o no lo suelto. La iglesia M es la iglesia de Marta y de María. Y Dios me dijo, ahí está el diseño de la iglesia. Porque hay gente que dice, la mejor parte la escogió María, sí, pero yo te pregunto, ¿y qué iba a almorzar Jesús si Marta no cocinaba? Y para tu información, ¿lo digo o no lo digo? Jesús no llegó solo, llegó con los 12. Y en la antigüedad no era una comidita, era un banquete. O sea que Marta, y dicen los historiadores que le colocó frutas, verduras, hizo pescado, pan. En pocas palabras, le hizo un banquete para 13 personas. En pocas palabras, lo que te quiero decir es que el diseño de la iglesia es así: una Marta, una María que busca y una Marta que sirve. Alguien debería aplaudir, alguien que pegue grito de guerra, alguien que diga aleluya. El diseño de la iglesia es: hay que buscar, pero también hay que servir. El problema es que está la generación de María que se la pasa buscando y nunca sirve. Y está la generación de Marta que siempre sirve pero no quieren buscar. Y tiene que haber un equilibrio. El diseño de la iglesia es: búscame pero sírveme. Dile, búscalo y sírvele. Actívate en una red. Empieza a servirle. Cuando yo llegué del retiro, yo empecé a ver y me metí de ujier en los jóvenes. Nada más habían 2. Yo quería estar en otra cosa, pero yo vi que había una necesidad. Y hay gente 20 años pidiendo y que la confirmación en qué quiere Dios que le sirva. Yo no pedí ninguna confirmación. Yo dije, como este lugar me ha bendecido, me sacaron los diablos, me sacaron los demonios, me sanaron las heridas. Desde que llegué me abrazaron. Ya no soy igual. Yo tengo que ser recíproca, porque cuando tú estás en un lugar donde tú reconoces lo que Dios hizo en ti, tu deseo más profundo es servir, es honrar, es bendecir. Alguien debería aplaudir, alguien pegue grito de guerra. Y me metí de ujier, porque en mi corazón había un agradecimiento. ¿Cuántos están agradecidos con esta casa? ¿Cuántos están agradecidos con esta iglesia? Y yo tenía un agradecimiento que yo dije: yo tengo que servir. Yo tengo que servir allí y ponerme a disposición. Y ni siquiera, yo no quería pastorear, yo no quería viaje, yo no quería predicar. Yo simplemente quería servirle a Dios por todo lo que Él había hecho en mí. Una persona, y cierro aquí, seguimos en la segunda. Un nacido en la casa 9 gana almas. Gana almas. Usted los martes tiene que venir de traje. Pastora, saco traje 1, traje 2, traje 3. Usted los domingos, los ayunos, tiene que venir de traje. ¿Hace cuánto no vienes de traje? Y esto va a sonar fuerte, pero hay gente que cuando ya sirve aquí no quieren activarse allá afuera.
Aunque usted sirva en una red de la iglesia, usted tiene que ganar alma. El llamado de Dios no es solamente para la red de evangelismo. Ay, la red de evangelismo no están ganando y tú estás ganando. Involúcrate. Sale a evangelizar. Yo tengo un evangelismo con toda la iglesia allá en Esposón. El domingo tuvimos con toda la iglesia la gloria. Yo este mes estoy hablando de vamos para la calle. Y le estoy metiendo a la gente que la iglesia tiene que adquirir el compromiso de ganar alma. Yo quiero que tú mires al que está a tu lado y le me caes bien. Dile, hueles bien. Dile que bien te ves. Pero ya estoy cansado de ver las mismas caras. Quiero ver caras nuevas. Dile, quiero ver caras. Si me alegra verte, abrazarte, pero yo quiero ver gente nueva también. Quiero ver otro. Aquí hay gente que se van a convertir en ganadores de alma. Yo pensé que usted iba a aplaudir, que usted iba a decir amén. Aquí hay gente que nunca más va a venir solo. Alguien debería aplaudir. Usted ve gente por Facebook, por Instagram, por TikTok que comparten todo lo de todo el mundo, menos lo de su iglesia. El afiche del evento no lo comparte. El afiche del servicio no lo comparte. Yo no sé, pero hay un silencio aquí. Es más, tienen fotos con todo el mundo, menos con los pastores de la iglesia. Tiene esa foto hace 15 años, cambia eso. Aló. Y hay gente que, yo no sé si digo esto. Ay, Yeseniate. Yo sí quisiera conocer, pero Yeseniate no sabe ni cómo te llamas tú. Ay, Dios mío. Yo quisiera Carluna, dice pastor, yo lo admiro. Pero Carluna no sabe ni que tú existes. Y hay gente que hace lo posible por conocer al famoso, pero a veces ignora al que está aquí trabajando, visitando, sirviendo, aunque nadie diga amén. Por eso yo no tengo problema en honrar a los de afuera, pero nunca voy a honrar al de afuera y dejar de honrar al que está dentro. Alguien debería aplaudir. Yo tengo que reconocer que hay hombres y mujeres de Dios. Alguien debería aplaudir que fueron los que Dios usó. Dios usó a mi padre espiritual. Dios usó a mi madre espiritual para que hoy yo estuviera aquí. Ahora que la camioneta, el padre me soltó una palabra y un día el pastor Joel también, en la clausura de los ayunos, me dijo: una camioneta que Dios te da. ¿Y sabe lo que hizo? Pregúnteme qué hizo. El día que me entregaron la camioneta me llamó y me dijo: pastora, me dijo, Are, mira, llégate a la gasolinera que yo te voy a tanquear el carro. Mira, yo le dije: ponlo full. Me dijo: mándame la cuenta. Fueron tantos, Joelo. Y me mandó y yo quedé asombrado. Y me dijo: si yo siembro en lo tuyo, lo mío también se me va a desatar. Aquí usted tiene unos pastores de fe. Aquí usted tiene unos pastores de gloria. Aquí usted tiene gente que ha invertido en la casa de Dios. Alguien debería aplaudir, porque los verdaderos pastores, si tienen que invertir en la casa, lo hacen. Yo vine el día que estaban haciendo los aires. Mira la gloria ahora. Usted tiene que honrar eso. Y usted tiene que valorar. Usted valore al de afuera. Usted honre al de afuera, pero sin dejar de honrar al que está aquí adentro. Sin dejar de honrar al padre, al apóstol Johnny, a su pastor Joel, a la pastora Mila, aunque nadie diga amén ni diga gloria a Dios. Dios me está colocando, pero hay gente tomándose fotos. Es más, que hay gente que ni foto con los pastores tiene. No te voy a avergonzar, porque si yo digo levante la mano, hay varios que la van a levantar. Casi nadie dijo amén. Pero con las celebridades cristianas sí. ¿Y quién es que se desgasta? Te da consejería. ¿Sabe lo tremendo que me pasó un día? Yo estaba pasando el Niágara en bicicleta. Y uno bien fuerte hace años. Y unos líderes de la iglesia me dijeron: y que madre, hemos sentido de parte de Dios que las primicias no se las vamos a dar a usted, sino al pastor donde estábamos. Mire, pastora María, a mí me dio la garrotera. Y yo estaba
Yo estaba pasando, pero te lo digo, véala, estaba sin llanta, sin cacho, sin nada. Y yo le dije, bueno, pero por dentro yo dije, Dios mío, Señor, manda fuego, Señor. Y pegaste una cachetada en el pie. Pero yo le dije, bueno, dale, avanza. Y un día se lo dije. Yo le dije, pero yo creo que las primicias para el sacerdote de la casa. Yo creo que las primicias para la persona, ya ustedes no tienen años de, no, nosotros sentimos, y a veces no sienten de diezmar, de ofrendar. Hay gente que siente todo, siente demonios, siente una presión. ¿Por qué no siente que diezme, que ofrende, que? Esos sentimientos hay gente que casi no se dan. Ay, yo siento como una opresión de... Usted no la siente. Y cierro aquí. No, ya voy a cerrar. Los hijos nacidos de la casa siembran para que la obra de Dios avance. El baterista se me quedó. Tienes que meterle porque esto no es fácil, tú sabes. Siembra para que la obra de Dios avance. Alguien debería aplaudir. El nacido de la casa siembra. No le permita a nadie que hable mal de su iglesia y menos de sus pastores. Gente que si los pastores se van de viaje, que con los diezmos. Pero no critican al político. El político viaja, coge avión, se baja, se sube y nadie dice nada. El pastor no puede tener un buen carro, no puede tener una buena casa, no se puede ir de viaje, no puede tener vacaciones. Donde el político a veces ni trabaja, no todo, y el pastor trabaja 24/7. Si hay alguien que merece descansar y vacacionar, son los siervos de Dios. Y te tengo noticias: si tú aprendes a honrar para que tus pastores estén bien, el próximo que se va a ir de vacaciones eres tú con toda tu casa. Alguien debería aplaudir. Alguien que pegue grito de guerra. Yo estuviera diciendo amén. Y hay gente que es terrible, y lo más terrible es que hay gente dentro del pueblo. Yo estaba predicando en la Loma del Congo y me colocó uno. Me colocó y qué. Y tú eres pastora. Y me puso un signo de interrogación. Pregúnteme, ¿usted qué hizo? Me le fui para el Facebook. Se lo estalqué todito. Y así salía y qué. Divorciado. Y yo le puse divorciado y le puse un signo de interrogación también. Y me puse y qué. Pero eso, yo me tuve que alejar de ella. Usted no sabe lo que pasó. Y yo le dije por lo mismo. ¿Sabes por qué? No te lo pongo por avergonzarte, sino para que tú entiendas que antes de estar atacando a otro, usted tiene que primero revisarse usted. Y a veces hay gente, todo lo critica, todo lo cuestiona, pero un nacido de la casa no permite que le hablen mal de su iglesia y mucho menos de los pastores. El nacido de la casa siempre orará a favor de los líderes. Alguien debería aplaudir. Alguien que pegue grito de guerra. Diga aleluya, diga amén. Por eso Abraham, escucha lo que le pasó a Lot. Y Dios me dijo: abran el ojo con esto. Ten cuidado de las decisiones que tomas. Porque lo primero, Lot se separó de Abraham. Ahí estuvo mal. Número 2, Lot se lo llevan cautivo a él y a su familia. Eso está en Génesis 14, 11 y el 12. Colócalo. Pierde sus bienes. Lo pierde todo. Es más, su mujer mira atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Amén o no amén? Y las hijas lo violaron. Mira las consecuencias de tomar una mala decisión. Mira todo, las hijas se acostaron con él para tener descendencia. Y los 2 hijos que tuvieron son el pueblo, los 2 peores enemigos que tiene Israel actualmente. Estoy hablando todo lo que desencadenó tomar una mala decisión. Y yo le dije: Señor, si deshonrar trae destrucción,
honrar trae tremenda bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando le avisan a Abraham, él dice: hay que levantarse, vamos a pelear, vamos a guerrear. Y va y lo rescata, porque para Abraham Lot no era un sobrino, para Abraham Lot no era un familiar, para Abraham Lot era un hijo. Por eso tenemos que valorar a los padres, a los pastores que nos tienen como hijos. Dios no quiere sobrinos, Dios quiere hijos. Dios no quiere nietos, Dios quiere hijos. Alguien que diga aleluya, porque el sobrino llega en vacaciones, pero el hijo llega y se va. Alguien debería aplaudir. Alguien diga aleluya. El hijo siempre se queda honrando, sirviendo y trabajando. Ahora pregúntele: ¿eres sobrino o eres hijo? Los sobrinos llegan en diciembre y en junio en la vacación. Duran 15 días, un mes y se van. Pero los hijos siempre se quedan. Hay gente que no le puede pasar algo porque enseguida dice que se va de la iglesia. Tú necesitas purificar tu corazón. Casi nadie dijo amén. Y yo era así. Me hacían algo y yo me voy. Hasta el día que Dios me dijo: tienes que tener identidad y tienes que purificar tu corazón y entender que yo te puse ahí. Y cuando usted es un nacido de casa, usted no va a aceptar las propuestas de nadie. Porque hay gente que quiere el producto terminado y no quieren el producto inconcluso. Ahora que te ven fluyendo, que te ven rozagante ahí. ¿Y por qué no te querían cuando estabas carabeludo? Hay gente que uno no sabía si iba o venía. Cuando estabas, que parecía cuando ya el trapero, mi madre, ya está viejo. Ahí no te quería. Valora el lugar donde Dios te puso. Porque cuando hay nacidos en casa, siempre velarán para que la casa avance, para que la casa progrese. Nueva Jerusalén consolata. Este es el lugar donde Dios te colocó. Alguien debería aplaudir. Aquí Dios te procesó, pero aquí también Dios te levanta. Aquí también Dios te prospera. Alguien que se coloque de pie, por favor.